habitual en nosotros. Damos comienzo a esta nueva webinar auspiciada, organizada y propuesta por la Escuela Andaluza de Inspección Educativa. Una webinar que forma parte y va a ser final este curso de un seminario de 3, a su vez, sobre currículum escolar, sobre las enseñanzas, que nos propusimos desarrollar a partir de la nueva propuesta de Ley Orgánica de Educación que va a dar lugar a unos nuevos currículum. Queríamos participar en un debate aportando un granito de arena. Una primera webinar en la que participaron Francisco Luna y Guadalupe Jover, en las que se realizó un planteamiento general del nuevo currículum de las enseñanzas. Una segunda en la que participó Daniel Casani y Luis Marguenda, en la que hablamos de todos los aspectos lingüísticos, lo que hoy se denomina competencia comunicativa, competencia lingüística, y esta tercera en la que vamos a tratar de abordar el tema de las matemáticas, la ciencia y, como consecuencia, por aplicación de las mismas, la tecnología. Y para esto tenemos la enorme suerte de contar con una profesora de matemáticas de la Universidad de Sevilla, coreana, llamada Clara Grima, muy conocida porque creo que tiene un empeño, además de como gran matemática, tiene un empeño en la divulgación de las matemáticas. Y es curioso porque este empeño surgió como le suele ocurrir a muchos maestros, maestras, profesores, profesoras, que cuando sus niños llegan a la escuela adquieren una visión distinta de las enseñanzas, una perspectiva distinta. A partir de que sus niños se incorporaron al colegio, ella empezó a tomar conciencia de cómo se enseñaban las matemáticas en el colegio y adquirió quizás el compromiso de difundir, de aportar su visión como experta en matemáticas, de cómo enseñarlas como consecuencia, y producto de este empeño fueron el blog Mati y sus mateaventuras, que recomendamos. Como consecuencia de este empeño también fue la obra Hasta el infinito más allá, o Que las matemáticas te acompañen. Es una divulgadora muy conocida y de ahí, entre otras cosas, porque ha participado en el programa Órbita Laica y también un programa de Radio Nacional de España, muy semanal, diríamos, de difusión semanal. Creo que no es un día cualquiera, creo que se llama ese programa, también colaboradora habitual del mismo. En definitiva, una mujer experta en matemáticas, que además la hemos invitado porque ha sabido conectar en grupos de investigación con científicos, con biólogos, con informáticos, y como consecuencia de los trabajos de esos grupos de investigación descubrieron una figura geométrica, el escutoide. El otro día tuve ocasión de profundizar un poco de qué se trataba, no sé si nos hablará después de ella, y si no, le invito a que indaguen qué es el escutoide. Es una figura geométrica, pero no un prisma, ¿no, Clara? No. Creo que no es un prisma. Es un prisma apachurrado. Pues con ella contamos. Advertir, como siempre, que esta sesión va a ser grabada y posteriormente se colgará en el canal YouTube de la Escuela Andaluza de Inspección Educativa, y que en una segunda parte, lo dejo un poco con un cierto halo de misterio, vamos a contar con gente a pie de obra para que interactúen con Clara. Pero en esta primera le vamos a dar la palabra para que ella, en un tiempo módico, desarrolle su posicionamiento ante esta propuesta que nosotros hemos realizado de abordar la enseñanza en la escuela, en los institutos, las matemáticas, la ciencia y, como consecuencia, las tecnologías. Encantado de contar contigo. Muchas gracias, lo mismo digo, encantada de estar aquí. Es un honor para nosotros y tienes la palabra para desarrollar tu ponencia, Clara. Pues nada, pues muchas gracias, José María, muchas gracias al servicio por invitarme. Y bueno, voy a hablar un poco de matemáticas, un poco, ¿no? Porque la tarea de hablar de cómo mejorar las matemáticas, mejorar la educación de las matemáticas, no está solo en la escuela, también está en la calle. Por eso insisto en la divulgación de las matemáticas, no solo para profesores o para alumnos, sino también para el público en general, ¿no? Porque bueno, yo no soy una trabajadora como no estoy en primera línea de guerra, y a veces cuando me dirijo a vosotros, ¿no? Que sí estáis en la primera línea de guerra, que sí estáis en primaria, que sí estáis en secundaria, pues me siento un poco mal, ¿no? En el sentido de que yo no soy experta, yo solo puedo hablar de las matemáticas como las veo y de mi experiencia, pues primero con mis hijos, y luego pues mi experiencia adquirida pues dando charlas, hablando con profesores tanto de primaria y de secundaria y viendo, ¿no? O sea que voy a dar una opinión muy personal, no es una opinión, ¿cómo se diría? No tengo papeles, vamos, que no soy experta en didáctica de las matemáticas, no soy experta en nada
pues no soy experta en nada básicamente, solo sé un poco de matemáticas, pero bueno, voy a contar un poco lo que yo pienso. Voy a compartir una presentación, que a ver si está por aquí, para apoyar mi discurso. ¿Se ve bien, verdad? Sí, ¿no? Si no me decís nada es que se está viendo. Y vamos, básicamente algunas cosas sí se utilizarán en la presentación para apoyar lo que estoy diciendo, pero el principio es un poco solo casi de adorno, ¿no? De que no tengáis que verme el careto constantemente a mí. Bueno, ya me han presentado, yo soy profesora en la Universidad de Sevilla y efectivamente, como ha dicho José María, yo empecé en 2010, cuando más que porque, o sea, yo empecé a hablar de matemáticas y hacer divulgación más que porque estuviese preocupada cómo se enseñaban las matemáticas, que empecé a preocuparme en aquel momento. Hasta entonces reconozco que no me preocupaba, simplemente yo yo como soy profesora universitaria, con quejarme el primer día de clase de que los alumnos venían del instituto con muy poca base, ya daba ahí terminaba mi compromiso con la formación de los estudiantes, pero sí que es verdad que cuando mis hijos empezaron a hablar de matemática, primero fue la sorpresa, ¿no? Una sorpresa mía de o sea, con todas las matemáticas, entre comillas, que sé, no sé dirigirme a este público, ¿no? No tengo el lenguaje adecuado o no sé hablar en la misma longitud de onda que mis hijos para que mis hijos me entiendan, ¿no? Y empecé a hacer divulgación y luego pues ya sí vi pues eso que acabo de decir, ¿no? Que descubrí con tristeza, yo había estado ahí en mi mundo de cristal y mi mundo de cristal, mi mundo ideal, donde las matemáticas eran lo más bonito del mundo para mí y para todos mis compañeros, pero al salir de esa burbuja de la que también vamos a hablar un poco hoy, pues me di cuenta que había muchos niños muy pequeñitos que no les gustaban las matemáticas y por eso me he metido en este jaleo. Así que no tengo papeles, os voy a contar lo que yo creo, pero es una opinión sin papeles, que no es de una experta. Bueno, el título del webinario es Matemáticas, Ciencia y Tecnología en las enseñanzas escolares, pero yo lo he resumido en un título de Enséñame a pensar, porque creo que la labor de las matemáticas, la labor de todas las asignaturas en general, pero de las matemáticas en particular, que es una materia, una disciplina que es como es, ¿no? No admito opinión, se puede cambiar la geografía, ¿no? De hecho, ahí está Putin intentando cambiar la geografía, se pueden cambiar muchas cosas, pero las matemáticas son así como más rotundas, más eternas. El teorema de Pitágoras es estar ahí a pesar de Putin y a pesar de cualquier psicópata que aparezca. Pues ese carácter tan eterno pues hace que, y esa forma, sobre todo la estructura mental que vamos desarrollando cuando estudiamos matemáticas, pues creo que la hacen pues la asignatura ideal para pararse a pensar, ¿no? Es la hora de pensar cuando llegamos a matemáticas. Y eso es lo que deberíamos, en mi opinión, y bueno, todo lo que voy a decir en mi opinión, para no decir constantemente en mi opinión, fomentar en la clase de matemáticas. En la clase de matemáticas tenemos que enseñar a pensar, tenemos que enseñar herramientas matemáticas, por supuesto, tenemos que enseñar objetos matemáticos, algoritmos matemáticos, pero la idea transversal de todas las clases matemáticas, desde la primera clase de matemáticas hasta la última. Yo espero seguir aprendiendo matemáticas toda mi vida, ¿no? Pero hasta la última que tengan algunos estudiantes, pues es enséñame a pensar, ese es el lema transversal. Y voy a comenzar. ¿Por qué hay que enseñar a pensar? Bueno, pues porque hay que aprender a pensar, porque es lo único que nos distingue de las máquinas, bueno, lo único que nos distingue, no, lo que nos pone por encima de las máquinas, y yo creo que nunca van a llegar a nuestro nivel de razonamiento y de lógica, pero eso lo dejo en yo creo, porque la tecnología va a unos pasos muy locos. Y por dar pensamiento crítico. En ese sentido, cuando yo era pequeñita y pensaba en el futuro, claro, yo nací en 1971, aunque no lo parezca, o sea, tenía 51 palos, y cuando yo era pequeñita, y como se veía la forma, el futuro desde allí, pues era todo muy tecnológico, con mucha ciencia, con mucha tecnología, o sea, que vamos a tener coches voladores, esto iba a ser la caña, no era un futuro ideal. Y la tristeza, o sea, lo triste ha sido ya con 51 años, como digo, pues descubrir que el futuro pues no era eso, que el futuro pues tiene una pinta menos ideal, menos de futuro lleno de tecnología, sino que un futuro mucho más desolador y más triste, donde parece que hemos aprendido poco de los siglos anteriores. Y no solo como respeto a los seres humanos ni como respeto al medio ambiente, sino que en un futuro, en este futuro que es nuestro hoy, que es el futuro de mi niña pequeña, pues cuando más conocimiento tenemos y más acceso abierto al conocimiento tenemos, pues se sigue pensando en homeopatía, y hay mucha gente que sigue pensando pues que el cáncer de piel es mentira y que es una estrategia de las, ¿cómo se dice?,
de la farmacéutica para venderte productos solares, o gente que se pone pasta de dientes en la vagina, o incluso ajo. No sé, que cada uno que interprete, voy a seguir para adelante. Y es el siglo del conocimiento donde, bueno, pues afortunadamente, y esto entre comillas, no sé si se me está viendo, espero que sí, afortunadamente la COVID paró un brote de sarampión que, bueno, paró, pero esto no es afortunadamente, ¿no? Pero había un brote de sarampión en Europa que empezó en 2017, que en 2019 estaba bien potente y que había sido producido sobre todo por los movimientos antivacunas, o sea y que ha sido frenado por la COVID, no afortunadamente, porque la COVID es peor que el sarampión. Incluso hay gente que todavía duda a las horas que estamos, a la altura del siglo que estamos, de la pandemia que estamos, que el coronavirus sea una enfermedad y no una farsa. Y ojalá fuera una farsa, la verdad os lo digo, porque ojalá fuera un complot mundial, ¿no? Porque por primera vez en la historia de la humanidad habríamos puesto de acuerdo a los gobiernos de todos los países comunistas, de ultraderechistas, todos, de acuerdo en hacer algo, una farsa, ¿no? Ojalá, porque, bueno, es una farsa, nos han engañado, pero mira, hemos conseguido que la gente se ponga de acuerdo para una vez en la historia de la humanidad. O hay gente que piensa que la Tierra es plana, y cuando uno mira y hay mucha gente que cree que la Tierra es plana, bueno, por lo menos eso dicen, en pleno siglo XXI, como digo, y llega un momento que dice, no puede ser, no puede ser que en la era del conocimiento, pues en la era en la que el acceso a la información es tan fácil, ¿no? Que tenemos internet, que tenemos tantas vías de comunicación abiertas, seamos tan idiotas, ¿no? O sea, no puede ser que el futuro de aquel conocimiento sea tan idiota. Entonces, eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Cuando le cuenta que no creen las vacunas, o que la Tierra es plana, cualquier chorrada de esta. Pero luego, eso es la primera reacción de cualquier humano, yo soy humana, cuando te enteras de que, pues no sé, que un niño en Olot, hace 2015 creo que fue, moría, o 2016, no recuerdo, moría de difteria porque no estaba vacunado. Lo que pensamos cuando alguien dice alguna burrada de estas, pero luego cuando te pones a pensar desde el punto de vista matemático, pues los matemáticos, como somos personas, o intentamos ser personas rigurosas, vamos a decir, digo, ¿de verdad somos tan idiotas? Y si te pones a pensar, pues igual no somos tan idiotas como parecemos, ¿no? Porque no depende de ser idiota o no ser idiota, ¿no? Porque si pensamos que una antivacuna de una persona que es antivacuna, no estoy hablando, cuando hablo de antivacuna no hablo de la vacuna de la COVID, porque es una cosa nueva y es normal que provoque cierta recelo, la estamos conociendo, sino hablo de las vacunas tradicionales. Y como decía, cuando te pones a pensar, digo, de verdad somos tan idiotas, y a lo mejor no tiene nada que ver con la idiotez, ¿no? Porque si fuera porque la idiotez, el argumento para entender este tipo de movimientos, pues también llegaríamos a la conclusión matemáticamente de que todos los idiotas están en Europa, en América, Estados Unidos, Canadá y Australia, ¿no? Porque en Burkina Faso no hay idiotas, no hay antivacunas. Entonces uno se pone a analizar eso, y para eso nos pueden ayudar a las matemáticas, en que igual no tiene nada que ver con la idiotez, sino con la información que recibimos, porque vivimos en un mundo súper conectado, nos creemos que estamos todos muy cerca de todo, y es verdad que estamos todos muy conectados, pero la información que nos llega no es la de todo el mundo. Y antes de empezar a hablar un poco de eso, voy a usar las matemáticas para explicar un fenómeno que se da en las redes sociales y que se daba, bueno, que siempre hemos sabido que se daba en las redes sociales, pero que no se ha podido demostrar, no se ha podido medir, hasta que no han existido redes sociales virtuales. O sea, las redes sociales han existido siempre ha estado pues tu reunión de amigos, un instituto es una red social, una caseta de la feria, una cofradía de Semana Santa, un equipo de petanca, todo eso son redes sociales de gente que conoce a gente. Pero antes no teníamos datos de quién conocía a quién, pero ahora sí, ahora tenemos muchos datos de redes sociales. No son reales, porque es cierto que tú eres amigo de gente en redes sociales, pues en Facebook, Twitter, Instagram, que no es tu amigo en la vida real, pero sí nos da mucha información sobre los comportamientos humanos. Y ese fenómeno que siempre los sociólogos habían observado, pero que no podían medir, porque no sabían quién conocía a quién, pues se describió en 2016, hace 6 años, se describió en un artículo de unos investigadores liderados por Cristina Lerman, que es una investigadora jefe del grupo de investigación en grafos y redes sociales, y que le llamaron el espejismo de la mayoría. Básicamente el espejismo de la mayoría pues es el fenómeno que ocurre cuando pensamos
que lo que pensamos nosotros y nuestros amigos es lo que piensa la mayoría. O sea, nos quedamos con la información cercana de nuestra burbuja y pensamos que eso es lo que piensa la mayoría. Y voy a contar rápidamente con el ejemplo de Cristina Lerman y su equipo, el espejismo sobre un ejemplo concreto para que entendamos la importancia de la escuela. De enseñar bien matemáticas y pensamiento crítico en la escuela, en la importancia de ser referentes para los niños y las niñas, para que se acerquen a las matemáticas, a la ciencia y la tecnología, porque al fin y al cabo vosotros sois los primeros referentes, sois los primeros influencers de un niño y de una niña cuando son chiquititos, ¿no? El maestro, la maestra. Bueno, pues este es el ejemplo que estáis viendo en pantalla de Cristina Lerman y su equipo, está copiado de su artículo. Y ahí veis en la pantalla, pueden ver pues 14 puntos que representarían a 14 personas, 14 individuos de una cierta comunidad. Es un ejemplo chiquito porque claro, si ponemos muchos puntos, pues al final no se ve nada. Pues esos 14 puntos representarían a 14 personas de una comunidad pequeña, ya digo. Y algunos de esos puntos están unidos entre sí por líneas, ¿no? Que indican que se conocen, que tienen relación entre ellos, que son seguidores puestos en Facebook. Podemos pensar en Facebook, ¿no? O en la vida real, un grupo de 14 personas. Bueno, pues de esas 14 personas tenemos 11 que piensan blanco y 3 que piensan morado, ¿no? Creo que es morado, sí, que es morado. Pues no sé, pueden pensar, hacer el ejemplo con un montón de temas, pero ya que hemos hablado antes de los terraplanistas, vamos a pensar que en ese grupo de 14 personas hay solo 3 que piensan que la Tierra efectivamente es plana y los otros 11 pues que saben que la Tierra es esférica porque han estudiado un poquito. Han estudiado un poquito, ¿no? Si a nosotros nos preguntan, a nosotros, y aquí está la clave, a nosotros que estamos fuera de esa burbuja, la clave está en que nosotros estamos fuera de esa burbuja, nos preguntan qué piensa la mayoría, pues diremos, la mayoría piensa que la Tierra es esférica, bueno, casi esférica, ¿no? Solo 3 piensan que la Tierra es plana, luego el resto piensa que la Tierra efectivamente es esférica. ¿Vale? Y está clarísimo y bueno, pues vale, 3 de 14 no es tanta pérdida. Pero ahora voy a ir rápidamente viendo, mostrando, yo no voy a tocar el grafo, va a ser siempre el mismo, vamos a ir viendo sobre ese grafo, se llama un grafo a un dibujo con puntos y rayas, sobre ese diagrama, ese grafo que tenemos ahí, ¿qué ven los demás? Nosotros está claro, 11 de 14 piensan que la Tierra es esférica y bueno, 3 no es tanta pérdida. Pero vamos a preguntarle a la gente que sí vive en la burbuja. Y si le preguntamos a ese individuo que se ha iluminado en rojo, que es un individuo de una población de 14, viene a representar un 7% de la población, si le preguntamos a él qué piensan sus amigos o qué observa él dentro de su burbuja social, de su instituto, de su cole, de su grupo de WhatsApp, de lo que sea, de una red social pequeñita, porque tenemos 14, pues si nos fijamos, está unido con 3 personas, tiene 3 líneas que salen de él y 3 amigos, 2 de ellos piensan que la Tierra es plana, 2 de ellos están en violeta y uno es blanco. O sea que lo que él ve es que de sus amigos, 2 de 3, un 66% de sus amigos piensan que la Tierra no es esférica, sino que la Tierra es plana. Y él pues está convencido que la Tierra es esférica, pero yo qué sé, si el 66% de tus amigos están todo el día dando la tabarra con que la Tierra es plana, a lo mejor puede llegar a dudar, ¿no? Si nos fijamos en estos otros dos individuos que vienen a representar un 14% de la población y le preguntamos qué perciben ellos, pues si cogemos, por ejemplo, el que está en la parte de abajo, que tiene solo 2 amigos, uno blanco, otro morado, pues este 14% de la población percibe que el 50% de sus amigos piensan que la Tierra es plana y los otros 50% que es esférica. Y bueno, ellos están muy convencidos de que es plana, de que es esférica, pero oye, que es que la mitad de mis amigos, o sea, no es la mayoría, pero la mitad ya piensan que la Tierra es esférica, ¿no? Y muchas veces cuando estamos dentro de un grupo como animales sociales que somos, afortunadamente, porque eso es lo que ha hecho que el hombre, el ser humano, sea el vencedor, el Homo sapiens sea el vencedor de la evolución, no que fuéramos los más fuertes, simplemente que nos agrupamos, hicimos grupos y nos hicimos fuertes, ¿no? Pues siempre hemos querido nosotros ser igual que el resto del grupo, más vuestros alumnos. O sea, nuestros alumnos, los mayores también, los mayores también quieren ser parte del grupo, pero los niños y sobre todo los adolescentes quieren ser parte del grupo. Y si tú percibes que el grupo dice algo contrario, la mayoría del grupo piensa algo contrario a lo que tú piensas,
oye, a lo mejor cambia de opinión. Voy a seguir estos tres individuos que se han iluminado en rojo, que representarían aproximadamente un 21% de la población de esta red social. Si nos fijamos en el de abajo, por ejemplo, que tiene 4 amigos, 3 de ellos son violeta y uno blanco, o sea que hay un 21% de la población que percibe que el 75% de sus amigos son violeta. Es decir, que perciben que el 75% piensan que la Tierra es plana y, oye, yo sé que es redonda, pero ¿y si no lo es? ¿No? Porque es que hay mucha gente que piensa lo contrario. Y por último, estos 5 individuos que se iluminan en rojo, que todos los porcentajes de población están redondeados, esto viene a ser un 36% de la población, de esa población, es lo que nos falta. Si se fijan, pues todos los amigos, si se fijan en los amigos de estos puntos rojos, todos piensan violeta, o sea que hay un 36% de la población que está percibiendo que todos sus amigos piensan que la Tierra es plana. Y ellos saben que es esférica porque han visto documentales, porque la han estudiado, porque han visto imágenes, pero oye, es que el 100% de mis colegas piensan que la Tierra es plana. ¿Vale? Este es un ejemplo simple, pero que pueden cambiar la tierra planitud por cualquier otro y seguro que no les resulta tan extraño. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién son estos 3 puntos violetas? O sea, la gente no es que sea idiota, la gente a lo mejor es que se siente condicionada por el entorno. Por eso en Burkina Faso no hay antivacunas, porque la gente en Burkina Faso sabe que los niños se mueren, pero si tú estás en un entorno donde todo el mundo está sano y bien vacunado gracias a años y años de educación pública, de sanidad pública, pues, y el grupo social empieza a meterte pues bulos, ¿no? De las cosas que producen la vacuna, oye, pues es casi normal, ¿no? De hecho, a este tipo de decisiones se le llama en matemática decisiones en entorno de racionalidad miope, o sea, son decisiones absolutamente racionales también, no son de idiotas, sino todo lo contrario, de gente inteligente, pero miopes, mirando solo tu burbuja. ¿Qué tiene que ver todo esto con la educación? Bueno, pues porque tenemos que serlo, bueno, y sobre todo vosotros, a mí me hacen menos caso porque mis alumnos pasan más de mí, ya son más mayores, pero vosotros que llegáis a los alumnos más jovencitos y sobre todo pasáis más horas con ellos, son los que podéis intentar pues hacer de influencer y transmitir la importancia que tienen las matemáticas, el pensamiento crítico y sobre todo la belleza de las matemáticas, porque no se trata solo de que el país necesita matemáticos y matemáticas, que es verdad, que necesitamos científicos, que necesitamos mucha gente del sector tecnológico, es cierto, nosotros lo necesitamos a ellos, sino también es una cuestión de justicia social, ¿no? Las matemáticas son una de las obras de arte más bellas de la humanidad. Yo, cuando me preguntan si hago letras, o sea, humanidades o ciencia, yo digo humanidades, porque yo soy matemática, ¿sabes? Y nadie, solo los humanos hacen matemáticas, no hay nada más humano que las matemáticas. Pues es un poco una cuestión de razón, de justicia social, como digo, compartir con los niños y con las niñas que ellos descubran la belleza de las matemáticas, que las disfruten y sobre todo que les enseñen a ordenar sus pensamientos, a contrastar opiniones y a pensar. Bueno, esos 3 puntos morados que pensaban que la Tierra, no voy a entrar aquí a explicar esto con mucho detalle, pero es una cuenta. Esos puntos que ahora aparecen en rojo, que antes eran los 3 morados, evidentemente no son 3 puntos al azar, son los 3 influencers de esa red. Y calcular los influencers de una red es una cosa que se puede hacer fácilmente con una media aritmética, pues por ejemplo si nos fijamos, lo voy a contar rapidito, como se queda grabado luego lo puedes repasar. En el vértice, en el punto A, en el individuo A, pues tiene 7 amigos, esa delta de A, ahora que somos todos expertos en letras griegas gracias al coronavirus, es cuántos amigos tiene A, tiene 7, y ahora lo que hacemos es fijarnos en cada uno de esos 7 amigos, cuántos amigos tiene, ¿no? Así el individuo N tiene 5 amigos, el K tiene 2, el I tiene 5, el F, me fijo en sus 7 amigos, y sumo los amigos de sus amigos, o sea, sumo 5 de N más 2 de K más 5, sumo los amigos y lo divido por 7 y calculo la media. Y con eso lo que me sale es 3,8. Bueno, pues una persona es un influencer en la red si tiene más amigos que esa media. Y si se fijan en ese grafo, pues A tiene 7 amigos más que la media que le ha salido que es 3,8 y solo A, J y G son los únicos que tienen más amigos que la media. Esa cuenta tan sencilla la hacemos en cualquier red social, pequeñita, en un centro, en un instituto o en grande, en Facebook, Twitter, Instagram, y se detectan los influencers. ¿Quiénes son las personas que pueden influir en la opinión de los demás? ¿Quiénes son los que pueden provocar un efecto de la mayoría? ¿Vale? La cuenta es igual de simple en un grupo de 14 personas, como acabamos de ver, como que en Facebook, que tiene 1.600 millones de usuarios. Lo que pasa que en Facebook
la cuenta no es harta de larga porque hay muchos usuarios, pero la cuenta es la misma, ¿no? Para eso tenemos ordenadores, para que las hagan. Bueno, pues todo esto para, pues sobre todo para reconoceros, por una parte reconoceros y agradeceros vuestra labor de influencers, o sea, de influencers sobre nuestros niños y nuestras niñas desde muy pequeñitos, y luego sobre nuestros adolescentes y nuestras adolescentes, que es más importante, ¿no? Son iguales de importantes, ¿no? Uno porque son es el principio y otro porque están en una época más chunguilla. Sois los primeros influencers de nuestros estudiantes, ¿no? Eso, o sea, un poco reconoceros ese y agradeceros eso y un poco meteros presión, sois vosotros los que tenéis la capacidad de acercaros desde muy pequeñitos a los niños y a las niñas y enseñarles la necesidad y la belleza, en otro orden, la belleza y la necesidad de la matemática. ¿Por qué? Pues porque, porque son bellas y segundo porque nosotros como país necesitamos cada vez más niños y más niñas dedicadas a la ciencia y la tecnología. Hay que llegar a los pequeñitos y hay que llegar también a los más adolescentes, que a lo mejor ya cuesta más trabajo si no se ha llegado antes, ¿vale? A este tipo de público. Por cierto, a este tipo de público, a esta edad, que por cierto esto es un fotograma de un cortometraje que se llama Pipas, que si no han visto les recomiendo que lo vean. Van a reírse mucho, aunque al final, no sé si lo han visto, igual se les congela la sonrisa al final. ¿Por qué necesitamos que nuestros niños y nuestras niñas tengan pensamiento crítico para que no los manipulen y sean más libres, pero que se acerquen a la ciencia y la tecnología? ¿Todos tienen que ser científicos? ¿Todos tienen que ser matemáticos? No, por favor. El mundo sería muy aburrido si todo el mundo fuera científico, si todo el mundo fuera matemático y todo el mundo fuera trabajar en las tecnológicas, ¿no? Si no existiera Rosalía, ¿no? O sea, si Rosalía fuera informática, yo me moriría de pena. Es decir, no hace falta que todos sean científicos ni todos tengan alcance, trabajando para la tecnología, pero sí es muy importante que todos, absolutamente todos, entiendan que la ciencia es el motor del futuro. La ciencia, y como ya ha dicho José María en la presentación, y su aplicación más directa, la tecnología. Porque todos, aunque no sean científicos, algún día irán a votar. Entonces necesitamos que ellos entiendan que cuando lean los programas electorales, aparte pues de la sanidad, por supuesto, de la educación, de la dependencia, otra parte muy interesante, una parte muy importante que tienen que mirar es la importancia que se le da a la ciencia y la tecnología, o si de entre los que vayan a votar algunos llegarán al poder y tendrán poder, ¿no? No tienen por qué ser presidentes de un gobierno, pero pueden ser alcaldes, pueden tener una responsabilidad en administración y necesitamos que cuando las cosas vayan mal, como por ejemplo no ha pasado con la pandemia, sepan que tienen que confiar en los científicos. No hace falta que ellos tengan el conocimiento, sino que confíen en la ciencia. O pues si llegan a ser, no sé, youtubers y son muy famosos y ganan mucho dinero, o futbolistas o tenistas y tal, pues que no hace falta, o sea, que sean científicos, pero sí que entiendan la importancia de la ciencia y la importancia, por ejemplo, de contribuir con sus impuestos a que su país tenga dinero para desarrollar la ciencia y la tecnología. ¿Y cómo hacemos todo eso? Pues pensando. Entonces hay muchas asignaturas, de hecho no hace falta que sea la clase de matemáticas, este sentimiento de la necesidad se puede inculcar transversalmente, pero lo que sí, ya centrándome un poco en la clase de matemáticas, porque como voy de tiempo, lo que sí creo que debería hacerse, ahora es difícil porque sé cómo están las ratios y sé cómo están digamos, los recursos en las aulas, aunque no, ya he dicho que yo no soy maestra de primaria ni profesora de secundaria, pero sí visito muchos centros y sé que es complicado. Pero, o sea, que lo que hace falta sobre todo es dinero. O sea, que lo primero que hace falta para mejorar cualquier cosa es dinero, es inversión. Si lo que queremos sacar es talento matemático, si queremos sacar, primero detectar dónde está el talento matemático. Voy a hablar de matemáticas porque es lo que sé un poco, ¿no? Y luego estimularlos a fomentar ese talento matemático, pues necesitamos dinero. Porque igual que si queremos sacar petróleo, primero tenemos que detectar dónde está el petróleo y luego hay que gastarse una pasta en montar un pozo de petróleo y contratar a buenos profesionales bien pagados que estén contentos trabajando para que saquen el petróleo al máximo, ¿no? O sea que como todo lo que es riqueza de un país necesita inversión para sacar la riqueza. Nadie diría, no, yo no voy a sacar petróleo de ese pozo porque no tengo ganas de gastarme el dinero en un pozo. Mira, no. O sea, tienes que hacer una inversión primero para poder tener una rentabilidad posterior. Y el talento es la riqueza más robusta de cualquier país. De hecho, los países a los que se les puede envidiar, sobre todo la renta per cápita, ¿no? Porque yo creo que vivimos en la mejor zona del mundo por clima y por tal, pero
sí que envidio muchos países por por la renta per cápita que tienen, son todos basados en el conocimiento. No hay ningún país rico por el turismo, ningún rico, bueno, también por el petróleo, ¿no? Pero o es el petróleo o el conocimiento. Y la matemática es donde deberíamos empezar a detectar ese talento matemático, que luego se convertirá en talento matemático, científico o lingüístico, pero es donde tenemos la oportunidad de aprender a pensar, ¿no? Y hablando de matemáticas y tecnología, pues hay muchas formas. Voy a decir 2 o 3 ejemplos, pero de esto hay un montón. He elegido 2 o 3 para no enrollarme mucho. Es utilizar esa, ¿cómo se diría? Esa fascinación que tienen nuestros niños, nuestras niñas y nuestros mayores, como yo, por la tecnología, por los ordenadores, por los móviles y tal, para acercarlos a otro tipo, al conocimiento, ¿no? Y una forma que yo siempre le pregunto a los nenes, cuando, bueno, no siempre, en alguna vez en los talleres, que tienen ordenador y tableta, digo, ¿cómo sabe sumar un ordenador, ¿no? O sea, ¿por qué sabe sumar una máquina? Porque un cacharrito de plástico como un móvil, que es un cacharrito de plástico, o una calculadora, ¿no? No hace falta que sea algo tan sofisticado. ¿Por qué sabe sumar? ¿Cómo aprende a sumar una máquina? Y bueno, los más chiquititos dicen, ¿por qué hay unas cosas dentro? O chinos, ¿no? Porque los chinos le dan mucha salida. Y pero ¿no te has preguntado alguna vez cómo una máquina tú pulsas unas teclas y sabes sumar? O sea, ¿qué hay ahí, no? Entonces yo creo que es el momento de hablar pues voy a hablar un poco de código binario al principio, pero de enseñarles el pensamiento computacional. Evidentemente, enseñar a programar y enseñar a hacer cosas computacionalmente, lo ideal es hacerlo delante de una máquina. Pero como no las tenemos, ¿no? Hay muy poca, no tenemos ni medios técnicos, ni muchas veces, pues como hemos dicho, las ratios son horribles. Es complicado, pero se puede intentar hacer algo en la medida de lo posible. Claro, yo voy a decir, se puede intentar, pero también soy consciente, perdón, también, tenía una alarma aquí, también soy consciente, creo, del panorama, ¿no? O sea que, bueno, yo voy a dar unas pinceladas y no me voy a enrollar mucho. Y cuando yo hablo con los niños digo, los ordenadores son máquinas, solo entienden encendido y apagado. O sea, ¿hay corriente o no hay corriente? Es la única forma que tenemos de comunicarnos con ellos. O sea, o está encendido o está apagado. Entonces, lo que vamos a hacer es un código para hablar con ellos. Lo que hemos hecho los humanos, bueno, hemos hecho es plural majestático porque no lo he hecho yo, lo que han hecho los humanos, lo que hemos hecho los humanos es aprovechar ese encendido y apagado para hacer un código y para escribir un código, ¿no? Para un idioma para comunicarnos con las máquinas. Cuando está encendido le llamamos 1 y cuando está apagado le llamamos 0. Y con ese juego pues podemos comunicarnos con un ordenador y decirle todo, porque con esos dos, con 0 y 1, que es encendido y apagado básicamente, vamos a poder decir todos los números, ¿no? Bueno, pues entonces de los niños desde muy pequeñitos se les puede enseñar una mijita, como yo digo, el sistema binario, digo, el 0 es 0, el 1 es 1. ¿Cómo se dice el 2? ¿No? Y se le puede, bueno, y ellos empiezan, no lo saben, claro. Digo, ¿cuál es el 2? No le puedo decir 2 porque 2 no sé decirlo, solo sé decir encendido o apagado. Entendido o apagado. Digo, bueno, ¿cuál es el siguiente número que se puede construir que solo se use ceros y uno? Y entonces, pues si los ves, pues te dirán, pues el próximo hasta el 2 no vale, ni el 3, ni el 4, hasta el 9. El siguiente es el 10, ¿vale? Pues ya tenemos una forma de decir 2, es apagado, encendido, 10. Así nos comunicamos con el ordenador. Y el 3, pues el siguiente, que se puede escribir con ceros y 1, que será pues el 11, ¿vale? Y el siguiente, el 4. ¿Cómo decimos 4 al ordenador si él solo entiende apagado y encendido? Bueno, pues el siguiente que viene después del 11, que se puede escribir con ceros y 1, que sería el 100, porque hasta el 100 no hay otro, esa es la forma de hablar, y el 317, ¿no? Eso ya para más mayorcito, pues ya se les enseña, no os voy a machacar con esto, pero se les puede enseñar o sea, se puede enseñar a un nivel muy pequeño, primario, muy básico para los pequeños, pero luego aquí ya, cuando ya saben dividir, pues se les enseña a transformar a binario, a transformar los números del sistema decimal a binario, pero con una aplicación práctica, y sobre todo una aplicación práctica que ellos vean cercana a la tecnología, que es lo que les apasiona, no enseñar código binario por la cara, como yo digo, sino ¿por qué lo hacemos? ¿No? ¿Por qué hemos inventado este sistema? Bueno, se nos ha ocurrido, o al revés, ¿no? O traducir del ordenador local. Y bueno, yo creo que la verdad es que no lo he terminado de comprobar, que ya
van a desaparecer los números romanos de las clases de matemáticas, por fin. Y bueno, los romanos hicieron muchas cosas muy buenas, pero las matemáticas regulinchi, de hecho, no hemos heredado las matemáticas de los romanos porque francamente era un sistema numérico un poco regulinchi. Y ojalá se dedicara ese tiempo, pues, por ejemplo, a explicar este tipo de cosas y no solo el sistema binario, sino, bueno, a sumar, ¿no? Pues yo siempre, yo lo intento hacer con cajitas, ¿no? Digo, si tenemos el 2 que es 1, 0 y el 2 que es 1, 0, pues son bolitas, una y una, las sumamos, pero en estas cajitas solo cabe una bola. Entonces, cuando tenemos 2 bolas, lo que hacemos es poner una cajita nueva y pasarla, ¿no? Entonces, 2 más 2 es una bola 0, 0, que es 4. O sea, se les puede enseñar esto, no me voy a meter mucho en esto, y sobre todo es muy gracioso cómo aprenden lógica, ¿no? Los niños son muy buenos para aprender lógica, cuanto más pequeños casi es mejor porque tienen la cabeza más libre de herramientas y pueden construir y programar cosas desenchufados, ¿no? Decirles cómo hay que programarlo. De hecho, hay un vídeo que se hizo viral hace unos meses de un padre que le decía a un hijo pequeño, padre programador, le decía, dime cómo me hago un bocadillo, ¿no? Y entonces el niño le decía, pues coge el bote de Nutella, bueno, era matemática de cacahuete porque eran americanos, y el padre cogía el bote y lo ponía boca abajo o hacía cosas raras. El niño, no, coge el bote, ábrelo. La importancia de dar bien las instrucciones, eso es aprender a lenguaje computacional, a ser ordenado dando las instrucciones y sobre todo a darlas de forma exacta, ¿no? Y eso, aparte de que luego los va a preparar para la programación, para aprender a programar cuando sean más mayores o cuando están en el colegio, ojalá, también le sirve en la vida, ¿no? De cómo se organiza uno para resolver un problema de matemáticas en particular o un problema de la vida en general. De hecho, pues yo es lo que recomiendo a todo el mundo cuando me viene, ay, bueno, yo me agobio más que nadie, pero consejos doy que para mí no tengo, como sea. Cuando alguien me digo, yo venga, vamos a algoritmizarlo, no vamos a pensar cuáles son las posibles salidas, esta es la más mala, esta es la más buena, vamos a organizarnos para que al final sea la más buena y tal, y hacerlo de forma algorítmica. Y aparte de, pues yo digo, de mostrarle la belleza de la matemática, del pensamiento computacional, le sirve para estructurar la vida y en general, ¿no? Otra de las cosas que había propuesto que se pueden enseñar de muy chiquitito la aritmética modular y la aritmética del reloj, que bueno, pues mis alumnos la aprenden en primero de carrera. Evidentemente no aprenden solo juegos, ¿no? Se aprende, la aritmética modular es fundamental, ¿no? Es la aritmética del reloj y es fundamental en la programación, por ejemplo, en la informática, pues para la criptografía, ¿no? Para cifrar mensajes, pero también tiene aplicaciones que son sencillitas de contar para los pequeños y para muy pequeñitos, como para dónde te tienes que colocar en un círculo para ganar al pito, pito, gorgorito, ¿no? Que bueno, que es una aplicación que para ellos es más importante que el sistema de encriptado de mensajes, ¿no? Pero hay muchos juegos que se pueden hacer con aritmética modular y una de las cosas que me ha sorprendido a mí en clases incluso de infantiles, lo rápido que son los niños haciendo ejercicios de aritmética modular. Yo no le digo aritmética modular, le llamo la aritmética del reloj también. Bueno, no, o sea, por no decir modular, pero bueno, es que se le llama la aritmética del reloj, los matemáticos le llamamos la aritmética del reloj, pero no me voy a entrar en los temas concretos, y si alguien tiene dudas, pues yo le puedo pasar material. Y grafos. Y yo grafos. Los grafos son la herramienta, yo creo que la herramienta más potente que tenemos para que la clase de matemáticas sea la clase de pensar. Y los grafos no son fáciles, ¿eh? Hay cosas muy facilitas que pueden hacer con niños de infantil, otras que pueden hacer con los de primaria. Yo he estado hoy en secundaria y he flipado. ¡Uy, qué mona, qué moderna! He alucinado, o sea, me he quedado muy sorprendida, siempre me pasa, no sé por qué me llama la atención de una vez para otra, con las respuestas de lo buenos que son los niños, no solo en secundaria, en primaria, sino niños que nunca han sido expuestos a grafos, y cuando les enseñas un poco el mecanismo, los rápidos que piensan. ¿Por qué? Porque la herramienta que necesitamos para resolver problemas de matemáticas usando teoría de grafos es intuición y lógica. Y eso lo tienen todos, o sea, si le pones un problema de cálculo y a alguno se le da mal los cálculos, rápidamente se desconecta, ¿no? Pero esto, los cálculos los pueden hacer, se lo van a hacer las máquinas, lo hacen mejor que nosotros. Pero esto te sirve primero para atraer a los que se sientan perdidos porque no han encajado en el modelo clásico de las matemáticas, y sobre todo porque te permite a ti como docente detectar el talento matemático. O sea, es además una cosa brutal, que hay muchas veces niños o niñas, hoy había especialmente una niña que la profesora estaba alucinando y digo, esa chiquilla es una crack.
digo, tiene una cabeza porque tenía mucha lógica y mucha rapidez mental. Y a lo mejor luego con la clase cotidiana pues no es tan rápida, o porque no le interesa o porque se le da bien, ¿no? Pero luego, sin embargo, tiene un talento matemático que está ahí escondido y que usando teoría de grafos se puede sacar rápidamente. Esto afortunadamente, bueno, los grafos son del siglo XVIII, son de 1730 y tanto. Ya en los nuevos planes educativos del ministerio ya sí aparece la teoría de grafos por fin en bachillerato, bueno, en primero de bachillerato general, yo qué sé, algo es algo, pero yo como soy muy optimista pienso, y esa es la entrada, ¿no? Porque yo creo que de verdad que todos los profesores y profesoras que no conozcáis teoría de grafos, muchos sí la conocéis porque la habéis dado en la carrera de matemáticas, yo ni la vi ni en la carrera. Pues cuando veáis cómo es trabajar con grafos y tal, y os pase que lo que me pasa a mí, que me sigue pasando, os sorprendáis de lo brillante que son los niños, lo bien que responden, yo creo que vais a ser los propios profesores los que vais a ir tirando, o sea, expandiendo, ¿no? Esa teoría de grafos a todos los cursos porque os va a servir para atraerlos a las matemáticas, para enseñarlos, entrenarlos a pensar y para detectar sus talentos. Y voy a ir terminando ya, me estoy enrollando mucho. Este es un titular que apareció creo que este verano, pero no me hace mucho caso, cuando estoy estresada se me olvida, donde bueno, un titular que como todos los titulares y bueno, como estamos en las redes sociales que son los bares del pueblo, las redes sociales son una cosa muy buena, ¿eh? Yo las defiendo a muerte, pero tiene su parte menos buena, que es un bar de pueblo donde pues el tonto del pueblo se multiplica por 1000 y siempre hay miles 1000 tontos del pueblo diciendo barbaridades sobre cualquier cosa y bueno, esto fue muy controvertido, decía, porque se pedía que las matemáticas se enseñaran con perspectiva de género. Fueron dos cosas controvertidas, perdón, la perspectiva de género y la perspectiva socioemocional. Bueno, ninguna de las dos tiene discusión. La socioemocional, por supuesto, por lo que he dicho al principio de esta discusión, ¿no? De que los niños vienen con ansiedad por culpa nuestra, porque la sociedad todos hablamos mal de matemáticas y le hemos metido ese miedo desde chiquitillos. Entonces, esa perspectiva es fundamental porque un niño con ansiedad no aprende ni matemática, ni educación física, ni música, ni nada. O sea, y en el caso de las matemáticas es cuando más el aspecto socioemocional es más importante. Hay niños que entran en la clase sabiendo que le van a suspender matemáticas. Y la perspectiva de género, pues también, porque tenemos que, asociamos, yo lo acabo de hacer, las matemáticas a la tecnología, pero ¿para qué sirve la tecnología? ¿No? Y está claro que yo no sé, yo creo que es cultural, pero ahí sí que no soy experta, pero en algún sentido, no sé cómo lo hacemos, o creo que es cultural, igual también tiene parte biológica, de verdad que no soy experta en el tema, pero en algún sentido el mensaje que lanzamos es a las niñas, sobre todo es para que se dediquen en su vida profesional a labores que están cercanas al servicio de la comunidad, ¿no? Pues a ser médicas, a ser enfermeras, veterinarias, maestras, cuidadoras en algún sentido. Y eso se ve muy bien creo yo, esto es ya mi opinión personal, que es la causa por la que la evolución del porcentaje de mujeres matriculadas en los grados de matemáticas a nivel nacional tienen esa pinta. Eso es una gráfica del Ministerio de Educación de formación profesional, que no sé si ven bien en el Zoom, pero yo se las explico más o menos en algunos datos. La curva verde son las mujeres, la curva naranja son los hombres, y alrededor de del año 2000, pues el porcentaje de mujeres estudiando matemáticas era de un 60%, cuando yo estudiaba había más mujeres que hombres a nivel nacional. Yo nunca he notado no he notado nunca que fuera ni feminizada ni masculinizada, éramos pues más o menos 50 y 50 y las estadísticas pues más o menos dicen un poquito más las mujeres, pero tal. Y si ven en esa gráfica, las mujeres alrededor del año 2000 pues estaban cerca del 60, de un 60% del porcentaje de matriculados en los grados de matemática a nivel español eran mujeres y un 40% hombres, y desde a partir del 2006, que es cuando ¡pum!, el boom de las tecnológicas y empiezan a contratar a matemáticos a cascoporro y las matemáticas se convierten en una profesión de éxito, bien remunerada, bien reconocida, pues en los últimos 15 años hemos pasado de, pues eso, de tener un 60% de mujeres, estamos ya cerca del 30% y el 70% de hombres. El otro día ponía esta gráfica en redes sociales, en Twitter, que es la que yo suelo utilizar, me decía uno, ¿qué tiene eso de malo? Digo, bueno, pues sí tiene cosas de malo, pero antes de preguntarte qué tiene eso de malo es ¿por qué?
¿por qué ha pasado eso? ¿No? O sea, ¿qué ha ocurrido? Y lo que lo observamos nosotros, los que lo miramos la gráfica, decimos, bueno, pues tiene que ver un poco con el cambio de perfil. Antes la gente estudiaba matemáticas, yo estudié matemáticas porque quería ser profesora de matemáticas y es lo que soy y soy muy feliz. Y ahora nadie de los que están estudiando matemáticas, o muy poca gente de los que está estudiando matemáticas quiere ser profesor, todos quieren ser, trabajar en tecnológica. Así, cuando cambia ese perfil de servicio a la comunidad, casualmente ocurre esto. Yo sé que correlación no implica causalidad, pero vaya. ¿Cómo se le puede dar perspectiva socioemocional a las matemáticas? Bueno, pues no creo que eso sea solo poner mujeres matemáticas en los libros de texto, que hay que ponerla, pero eso se llama historia, ¿no? Es justicia histórica, sino mostrarle sobre todo a los niños y a las niñas, que las matemáticas efectivamente son fundamentales para la tecnología, pero que la tecnología no va solo de videojuegos, que con la tecnología las matemáticas que hacemos para la tecnología pues pueden salvar a la humanidad, porque pues están diseñando antibióticos que pueden con cualquier bacteria, porque igual que una máquina nos gana el ajedrez, que puede evaluar millones de jugadas en segundos, pues por muy lista que sea la bacteria, una inteligencia artificial es más lista que ella y puede variar también el antibiótico, o para crear robots como Milo, que son robots de inteligencia artificial que son capaces de estimular a niños con trastorno espectro autista mucho mejor que cualquier humano, porque primero que no se cansa de hacer ese gesto y segundo que sus ojos tienen algoritmos de inteligencia artificial con computación afectiva, ningún humano las tiene y detectan cambios en la expresión del niño que nadie puede detectar, o pues no sé, imaginaos que hay una pandemia que no podemos cuidar de nuestros mayores, pues robots que cuiden de nuestros mayores. Bueno, voy a terminar porque me he pasado un poco de tiempo. Todo esto es un poco, quería deciros, hay que cambiar la visión de las matemáticas para que ellos vean que son las matemáticas, las disfruten. Y bueno, vosotros y vosotras sois los primeros influencers y podéis pensar, bueno, pero es que yo no soy un punto rojo. Bueno, es que no, a lo mejor no hace falta que seamos puntos rojos, influencers, sino que seamos muchos rositas dando la tabarra. Así que sobre todo el mensaje que me gustaría acabar es que os necesitamos a vosotros y a vosotras, a los profesores de primaria sobre todo, también de secundaria, para que cambiar nuestro futuro y para que nuestros niños y nuestras niñas se acerquen a las matemáticas mayor número posible, porque el futuro se escribe con M de matemáticas y bueno, eso es todo lo que quería decir por ahora. Voy a dejar de compartir. Muy bien, muchísimas gracias, Clara. Interesante tu exposición en la que has planteado ejemplos que pueden servir para ilustrar tu planteamiento general de las matemáticas para enseñar a pensar. Entiendo que es el eje vertebrador de tu ponencia y has hablado de ejemplos de sistema binario, has hablado de lógica, de aritmética modular, de grafos. Solo a título de que sirva para enlazar un poco con la segunda parte que vamos a comenzar inmediatamente. En los nuevos currículum de la enseñanza, en los nuevos reales decretos de enseñanza de primaria y secundaria, se agrupa, solo lo voy a mencionar, lo que se denominan saberes básicos matemáticos, se agrupa en 6 bloques. Saberes básicos matemáticos, se habla de sentido numérico, números, sentido de la medida, magnitudes, medición, sentido espacial, geometría, localización, el cuarto sentido algebraico, el álgebra, matemática. Sí, matemática. El quinto, lo estocástico, lo correspondiente al azar, esa parte de la estadística que trabaja con el azar. Y por último, un tercer sentido, tercer saber matemático que habla de sentido socioafectivo. De ahí la polémica que ha surgido, el debate, si la relación de matemáticas con la afectividad, que ha generado un debate desde mi punto de vista facilón en los medios. Simplemente para que sirva de enlace con nuestra segunda parte que comenzamos ahora mismo.